nos empodera a este trabajo del guerrero A las águila 12, y papito, del me bañaré guerrero, a ver, cuando me permítame. bañaré. Del guerrero ¿Cómo me la fila águila por y el el guerrero, del guerrero ocelote, hermanitos, ¿no? 47. Justamente estamos trabajando y bueno, vamos a trabajarlo nosotros en este aspecto. Miren, el trabajo consiste en, tal vez la primera sesión, hace 8 días que trabajamos, que Luego hicimos, vas a jugar ya. fue un ejercicio ¿Qué quiso que más? nos tocó realizar. Permíteme silenciar al hermanito, creo que aquí está. Bueno, les decía yo, yo quise hacer este ejercicio con todos ustedes, intencionando de este viaje que nosotros queremos hacer. Ahora bien, este es un inicio donde nosotros podemos trabajar, empoderarnos, ¿no? A empoderarnos realmente en este trabajo, hermano. Una de las, quizá no consecuencias, sino que resultados que vamos a tener, este ejercicio, les anticipo, buena tlapoyahualti no gana, dolores en las articulaciones, todo nuestro cuerpo, dolor de cabeza, vaya, porque nuestro cuerpo lo vamos a empezar a empoderar, a moverlo, a vibrarlo. Y esta trecena, hermanitos, esta trecena, vamos a dedicarle justamente a este trabajo. Tal vez si seguimos nosotros la trecena, nos va a llevar a una etapa, a un trabajo un poquito muy limitado. Entonces, lo que yo les propongo a ustedes, que a partir de hoy, toda esta trecena, empecemos a trabajarlo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Sí? Trabajándolo desde la perspectiva, hermanitos, desde la visión de la disciplina. La disciplina diaria. En esta trecena es el más propicio para desarrollar esta ensoñación. Son 5 niveles, hermanitos. Ensoñación, lo que hicimos la clase pasada. En esta etapa de la ensoñación, vamos encontrando que algunos de nosotros, si llegaron al lugar citado, solo que justamente no quisieron presentarse, porque sí se sintió su energía, Uno es que tenían ese miedo de presentarse. 2, porque veían seres deformes, porque no nos vamos a presentar tal y como estamos. Nuestra energía cambia. Nuestra energía cambia de acuerdo a lo que nosotros estamos intencionando. ¿Sí? Ahora bien, es importante también, que cuando hagamos esta ensoñación, portemos nuestro collarcito de obsidiana. Ese collarcito de obsidiana es el espejo. Es como un protector. Lo llevas colgado, se mira a la otra persona, pero de tu espejito de obsidiana le refleja él mismo para que no pueda, de una otra forma, querer acceder a tu energía.
Dos, la comunicación vamos a intentarlo, vamos a trabajarlo con la mente, la comunicación, no con la boca. Es necesario en este viaje, vamos a mantener la boca cerrada. ¿Mm? Porque aquí no se necesitan las palabras, se necesita más con esto, la percepción, percibir las energías. Precisamente en esta trecena de Se Osomachtli, de uno, de uno mono, de esta trecena de uno mono, nos lleva al trabajo justamente el mono. El trabajo del mono siempre está alegre, siempre está brincando, está en movimiento, pero está la otra parte, el arte de imitar la alegría, el arte de imitar lo que nuestra alma, nuestro espíritu anhela realmente con esa intensidad. ¿Y a qué me refiero, hermanitos? A que en este trabajo que vamos a hacer, vamos a trabajar el día de hoy. Ahorita les voy a poner trabajo. Mañana les indico qué trabajo. No les voy a describir todo un texto, no. Hoy es un día malina. Por ejemplo, mañana a esta hora, hoy es un día Ome Malinali con su regente, pa, Tecatl. Hoy, imagínate, empodérate, ilusiónate, armonízate como el monito, pero imitando al Señor de la medicina. ¿Cómo? Busca la manera de sanar a los demás. Busca. No es que no encuentro, sí hay. ¿Y cómo? Hola hermanito, hola hermanita, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? No, pues es que les empiezan a decir algunas cosas, buscando siempre ser medicina. Ujú. Buscar la manera de ser medicina con Malinal y enseñarle que del día le va a ayudar a empoderarse. Similar al ejercicio de Xochitl, ¿se acuerdan que en el del cuarto círculo, el ejercicio de la flor, mandarle un mensaje positivo a un hermano? Y que afortunadamente, hasta el día de hoy, yo sigo recibiendo esa palabra florida de un hermanito que lo ha empezado a emplear como algo cotidiano. Y eso es hermoso. Eso es hermoso que nosotros podamos estarnos conectando. Yey Yacat, Tres Carrizo. Bueno, es esta parte, ¿cómo vamos a liderar? ¿Cómo vamos a trabajar en comunidad? Vamos a empoderarnos del nahual del carrizo, de la energía del carrizo. ¿Cómo yo ser el carrizo? Con, con, ¿verdad? Tezcatlipoca Isquimilli. Yo seré espejo. Yo buscaré el liderazgo de los demás, de buscar ese espejo, decir, qué bueno que usted está liderando. Usted está trabajando muy bien. Trabajemos juntos en equipo. Claro que no todos. Vamos a encontrar de los que sí. Naui Ocelot, cuatro Ocelot. Acecharnos. ¿Qué estoy haciendo? Actuar como el ocelote, con cautelite. Ser cautelosos, analíticos para decidir. Acechar el portal. Acecharme a mí mismo cómo estoy actuando. Sin olvidar el amor que me voy a tener a mí y a los demás. ¿Por qué es importante Tlazocteo, su regente de Ocelos? Porque resulta que cuando nos empezamos a acechar, empezamos a detectar, a encontrar muchísimos defectos en nosotros, ¿no? Por eso Tlazocteo nos va a ayudar a que
pues nos amemos, ¿no? Sí, bueno, sí, pero en algún momento lo puedo utilizar esa energía negativa. Sí, ¿cómo? Sí, hermano. Por ejemplo, el desgarrar a alguien, desgarrar algo desde el punto de vista occidental, eso es malo, ¿no? Inclusive, pues, quitarle la vida a algo, a alguien es malo, pero hacerlo sí lo puede hacer. Nosotros lo podemos hacer con amor, con responsabilidad. ¿Cómo? Si en esta mente siempre está conectándose con energías negativas, pues voy a desgarrar yo como celote, ya me aceché esta energía negativa que siempre me está diciendo, tú no puedes, tú no lo lograrás, porque en la iglesia te dicen que eres una energía pecadora, el sistema es que tú eres pobre, tú no tienes nada, tú no tienes el carro del año, tú no tienes dinero. Todo eso vamos a desgarrarlo como celote y acechar que no regrese. A eso me refiero, ¿no? Es la parte espiritual. Ahorita vamos a ver eso. Es la parte, el cuerpo espiritual, el cuerpo energético, el cuerpo, algo que no lo hemos detectado, el cuerpo ideológico. Sí, ¿cómo es el cuerpo ideológico? No le encontraba el nombre, pero los abuelitos ya lo decían. Lo que tú piensas es lo que tú eres. Y quise ponerle yo el cuerpo ideológico. A lo mejor ustedes le encuentren otro nombre y si me lo quisieran compartir, qué bueno. ¿Qué es el cuerpo ideológico? A mí siempre me han dicho, tú, para el canto, no eres bueno. ¿Y qué creen? Hasta en estos momentos he intentado cantar con el panhuehue, con el ayacasli, se me ha dificultado. Porque en mi formación escolar, varios de los maestros me decían, pues que tú para la música, menos para cantar con la voz que tienes, menos con el carisma que tienes, menos, ¿no? Con el lenguaje que tienes, porque no eres fluido en el español. Entonces vengo cargando con eso, con esa idea de que yo no soy bueno para cantar. Pero cuando escucho a alguien cantando con su pan pues yo lo sigo, me conecto también, vibro, pero por mí mismo me cuesta. Entonces, es todo con ese ocelo. Ya vi mis partes negativas, ahora elevo el vuelo, me elevo como la, me mentalizo con ese nahualito. Y para ello, para elevarme, elevar mi espíritu, voy a ver a través de los ojos de un águila. ¿Cómo? Pues si nunca has sido un águila, ¿cómo vas a saber? El poder de la mente es tan poderosa que si le dices, tú ves con los ojos del águila, ves con el ojo del águila. ¿Sí? A lo mejor todos ya lo han visto, el ejercicio del limón, ¿no? Que decimos, imagínate que tienes el limón en la mano y te lo estás poniendo en la boca, lo agrio, nuestra boca empieza a salivar. La mente es muy poderosa. Así trabaja, así trabaja nuestra mente. Por lo tanto, ¿por qué no lo hacemos? Para eso le vamos a decir chipetote. Bueno, hay que quitarnos esto, que no nos sirve. Coscacuautli, el águila de collar. Voy a ser tan humilde de bajar a la tierra, de saber, ojo, de saber cuando me toca actuar, lo haré, de saber cuando me toca trabajar, lo haré, no antes, no después, justo en el momento preciso, ¿sí? Olin, este sí, es súper interesante.
Saber entender nosotros en el día Olin, se omeyei naumacuili chicuase, cheque, miren dónde queda. Bueno, mi ratoncito ya no tiene pila. Mañana le compro. Se omeyei naumacuili chicuase, ¿qué creen? Por eso les digo, es el más propicio. Está en el número 7. Olin, número 7. ¿Y quién es el número 7? Cada uno de nosotros. ¿Sí? En el día Olin vamos a hacer vibrar, mover cada parte de nuestro tejido, cada parte de nuestras articulaciones, ¿eh? Para el cambio. En este pequeño y hermoso evento en el que asistimos, súper hermoso diría yo, algunos hermanitos, hermanitas, estuvimos haciendo ejercicio con las posiciones de los celos, del coyotito, ¿no? Y decía una hermanita, no, pues a mí hasta me tronaron mis huesitos cuando hice eso. Sí, es, es parte de. Cuando hagan los ejercicios, activen sus huesitos, truénense sus huesitos, ¿no? Activen, péguenle las articulaciones que despierten. Si tienen algún pan huehuet o ayacastle o atecocoli, suénenlo, que se activen. Al momento de ir aquí en esta parte, justamente cuando entramos al tema escalas, hermanitas, les dolió mucho, nos dolió mucho esta parte. ¿Por qué? Porque intencionamos, ¿sí? Es el principio del nahualismo. Ese es el principio de eso que queremos nosotros lograr. Yo lo sé, que nada es fácil, hermanito. Yo lo sé y los entiendo perfectamente porque también voy en ese proceso. Quizá no les puedo decir es que yo voy 25,000 pasos adelante de ustedes. No, un pasito muy mínimo. Pero también yo entiendo perfectamente ese, ese llamado que les nace acá y acá, decir, lo quiero hacer, me arriesgo a hacerlo, ¿no? Entonces, con Oli, justamente vamos a hacer movimiento de nuestro cuerpo. Oli representa esa dualidad de la energía que está interconectada, interconectada, ¿sí? Si se dan cuenta, con nuestras manos hacemos el Oli. Vean, aquí los unimos. Estas dos puntas sí los podemos ver, pero estas dos puntas, a ver, están metidos aquí en nuestro Yelchiquiscali. Aquí está el Oli. Y se cruzan acá. Se cruzan aquí en esta parte, nuestros omóplatos son las puntitas del otro Oli, ¿sí? Que en todos estos, el ejercicio súper interesante, donde vamos a tener, y les aseguro, mayor conexión, es en esta trecena, Chicome Oli, en el tonal Chicome Oli. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que yo les decía de los McQuilting? O sea, por eso les digo que el Olin también lo tenemos acá, ¿vean? Y estas otras dos puntas se cruzan acá y salen en nuestros omóplatos. Por eso cuando nos ponemos en esta posición, nos duelen nuestros omóplatos. Por eso la hermanita Gaby, no es la hermanita Leti, que decía, híjole, me puse en posición del coyotito y me dolían mis omóplatos. ¿Por qué? Por el Olin. Justo el Olin, su regente es Xolotl. Ujú. Por eso es ese cambio de cuerpo, de espalda, de extremidades, de articulaciones. Para ello, si yo tengo una pulserita de obsidiana, un collarcito,
Si lo quiero hacer, si no tengo mi atecocoli, no tengo mi panhuehue, no tengo mi ayacastle, lo puedo utilizar activando. eh, es activando nuestras energías protectoras, ¿no? Todo en aquel hueso que se una, lo activamos, pero también activamos todas las nuestros guardianes de nuestro tonal, ¿sí? ¿Con qué intención? Este cuerpo, primero, en estos primeros ejercicios, lo vamos a dejar. Va a haber un momento, claro, donde este mismo cuerpo físico podremos hacer ese cambio. Pero los que experimentamos recientemente en el temazcal, eso que se hizo, es el dolor y lo triple de ese dolor, las articulaciones. ¿Por qué? Porque pues es un cambio. ¿Y para qué lo hacemos? Para un bien común. ¿Cómo qué? Entrando en este trance, entrando en este cambio, uno puede viajar a grandes distancias en tiempos cortos. Un ejemplo, podemos que ahorita en nuestro calpuli encontramos a alguien, algún niño que está enfermo y que justamente la medicina lo tenemos de aquí, por ejemplo, un ejemplo aquí en Guerrero que estoy, ir hasta Sonora y es para esta noche. ¿Cuál me convendría más trabajar? Ahí tengo a Yeyecal, viajo como el Yeyecal. Pero bueno, Xolotl, justamente el que cambia de forma, ¿sí? Viene Tecpas. Lo que no me funcionó, lo que me hizo falta, me voy a iluminar con ese conocimiento, voy a empezar a buscar ese conocimiento. ¿A dónde? Yo se los aseguro que saben ustedes. Van a encontrar respuestas aquí, pero si no, y si en algo les puedo ayudar, sería genial. Ese es uno. En bueno, ni tan en la mañana, el día de hoy, yo les envié un libro muy importante que les dije, se los recomiendo encarecidamente que lo lean, por favor. Habla, habla del porqué del nombre de Tenochtitlan, pero es solo un título. Lo que realmente debemos de buscar es en el contenido de ese librito. La imagen tiene un touchly, un conejito, y adentro está el conejito. Eso es una imagen muy hermosísima que en la siguiente clase, el día martes, lo vamos a analizar. Bueno, TECPAL, conocimiento, cortar con eso que no me funcionó y lo que sí me puede funcionar. Kiawitl, para que eso que yo corté renove, tengo la ayuda de la lluvia, pero esa lluvia me va a ayudar también con el sol, el calentarme, el llenarme de energía y de conocimiento, de empatía con Kiawitl. Y así yo podré florecer, ser esa flor. Ojo, algunos dicen, es el arte del engaño, algunos dicen. Yo le llamaría el arte, permíteme, el arte de vivir con mi ser energético. ¿Mm? De expirar, de dar mi propia flor. ¿Cómo? A mí me encanta Ocelo, es mi tonal, pero me llama mucho la atención el carrizo. Vivir en la rectitud, vivir en comunidad. Pero celos
me pongo en posición de Ocelot de estar acechando. Pero me encanta también el águila. Entonces, todo ese tipo de cosas, voy a expirar mi perfume como Ocelot, ¿no? Y lo curioso de que eres un Ocelot, un animalito feroz, capaz de retar hasta el mismo Zipac, pero a la vez tienes el corazoncito de pollo de Tlazolteotl, ¿no? ¿Cómo? Si yo soy conejo, voy a ser ese conejo, ¿no? Empoderado. Quizá a la vista de todos es un animalito muy dócil, muy frágil, pero no te confíes. ¿Quién es su regente? Meyahuel, Mayahuel. Y es muy inteligente, muy creativo. Se apasiona por lo que realmente hace. Entonces se pone como el conejito. Si el conejito yo sé que es un poquito miedoso, tranquilo, miedo, tranquilo, mi conejo. Bueno, si Paxi, voy a estar observándome a mí mismo. Voy a estar acechando lo que estoy pidiendo. Me convierto en ese Zipac, ¿no? Vivo en armonía en lo espiritual y en lo terrenal. Ujú. Siendo yo Tonacatecutli, Tonacacíhuatl, Yeyecatl. Voy a hacer el ejercicio con Yeyecatl. Algunas hermanitas que fueron, ya les di su sombrerito, ¿no? Conectarse con Yeyecatl. Es como las antenitas. Se conecta con Yeyecatl. ¿Sí? Y por último, terminamos, protegemos nuestra casa. ¿Y quién es su regente de la casa? Tepeyolotl. Y aquí está Tepeyolotl. Inicia, ojo, es la única trecena que yo he observado, pero tal vez haya más, me hace falta observar más. Inicia con Osomatli, Osomatli, que su regente de la trecena es Pahtecatl, la medicina, él y la medicina. Ojo, esto les voy a decir por qué. A la vez, a la vez que esta medicina, tenemos a Tepeyolotli que está ahí, pero está, válgame la redundancia, en Nahualado, ¿no? Justamente la trecena nahuálica, ¿sí? Es la trecena nahuálica. Y fíjense, algo muy importante, en ese trabajo, la energía que vemos aquí que está aquí, viéndolo de frente, está en nuestro lado izquierdo, ¿verdad? ¿Quién es esta energía, creen ustedes? Tiene varias advocaciones. Ojo, ¿quién sería? Tiene mucho que ver con la luna, pero no sé con su nombre. ¿Sí? Por las lunitas que tiene. Ajá. Puede ser ¿Ah? Tonatiuh Temastiani. Sí, Tonatio por su cabello, ¿no? Los rayos. Sí, claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué más le encuentran usted? Tonatio por su cabello, pero también por las plumas que porta. Recuerden que el águila también representa al sol, porque es el único que lo puede ver de frente. ¿Qué más? Chequen su faldita, ¿qué tiene? Las solteo, ¿no te menciones? Ujú. Ah, Sí, hermanita, es una advocación de Tlazolteo. ujú. ¿Qué más? Tiene las hojitas de Malinali. em,
Y se Ajá. está tocando el corazón, ¿no? Se está tocando el corazón en su manita Ujú. derecha. ¿Y él Sí, es un quetzal o es águila? Porque no se le es ven las quetzal. plumas. Es quetzal, ¿verdad? Ujú, Hermoso, sí. Y la orejera. La orejera, claro. ujú. La naricera, la nariguera también. Y ¿La la nariguera de quién sería? La solteotl, maestro. Ujú. Ujú, La sí. solteo, ¿qué más? Y si se dan cuenta, es también de Pahtecal, Por el el, malinali, ¿usted? por el Malinali. Ujú, Exacto. Y es en forma dual, hombre, mujer. ujú, ujú, Y eso justamente hace referencia al nahualismo, ujú. el convertirte en lo que tú realmente eres y lo que tú quieres ser, ¿no? Porque tenemos muchas opciones, como hace ratito les decía. Pues lo vamos a ejercitar con Osomatli, con Malinali, con Acat, con estos 13. Vamos a viajar, vamos a ensoñar, mentalizándonos que vamos a trabajar con estas energías. El día de hoy vamos a viajar a nuestro lugar sagrado, no vamos a hacer una reunión, cada uno de nosotros va a intencionar en viajar a el lugar que queramos, a nuestro lugarcito sagrado, a visitar a algún familiar, a estar en algún camino, en alguna cueva, en lo que nosotros querramos, hermano. Y Tlazolteotl de Tlazoli es la madrecita tierra. Y justo eso, cuando nosotros salimos de nuestro cuerpo, justamente es eso, este cuerpo. Solamente es un contenedor. Nuestra esencia sale cuando ensoñamos nosotros. Para ello necesitaremos el conocimiento. ¿De qué conocimiento? ¿Esotérico? ¿De magia negra? No. El conocimiento de cómo actuaría un oso más. ¿Cuál sería la plegaria que yo diría? ¿Se acuerdan? La magnífica y los... Hay otro. ¿Quién? ¿Cómo se llama la otra? La La de otra las plegaria. ánimas. Las ánimas que decimos del purgatorio. ¿Por qué? Porque ellos nos van a proteger en ese viaje, porque ese es su territorio de ellos. Ujú. ¿Qué les vamos a ofrendar? Una veladorita, una velita. Por eso vamos a llevar nuestro morralito, ¿se acuerdan? ¿Sí? Vamos a meter en nuestras cositas, nuestro tabaquito, nuestro copalito, una tortilla. Vamos a viajar. ¿Mm? Ahora, si se dan cuenta ustedes, aquí, con la otra imagen, ¿qué encontramos? A un ocelote, ¿sí? Que nuestros ancestros le llaman Cuauhtliocelot, águila ocelote, ¿sí? Algunos tienen de esta trecena en su tonal. ¿Qué simboliza este Cuauhtliocelot? En la antigüedad, los más reconocidos, porque sabemos que hay otros clanes, otros grupos de guerreros que tenían también lo suyo. Por ejemplo, los Huacacashtin, cabezas rapadas, eran guerreros de élite, pero que no se les daba ese reconocimiento. O sea, ellos iban a descontrolar los grupos, ¿no? Y no tan solo era eso, había más.
Pero como los más reconocidos, los que practicaban este gran arte del nahualismo, eran las águilas y los ocelotes. Se dice, inclusive los abuelitos se comentan, el inicio para este trabajo, primero tiene que ser con el ocelote porque es de noche. Por eso, en el tercer círculo, ¿se acuerdan? Yo les remarqué cuando hicimos esos ejercicios, el acecho. Acecha a ese lugar. Es el primer ejercicio. Y es la conexión más. No es que sea más fácil, sino que es más práctico. Ujú. Por eso algunos hermanitos decían, una hermanita dice, no, es que yo empecé a ver este color, veo el rombo, veo figuras. Sí, es la introducción a la iniciación. Para que seas realmente un guerrero ocelote, pues tienes que actuar como ese guerrero ocelote. ¿Eh? Por eso el regente nos pone aquí, Cuautli Ocelot. ¿Y qué es Cuautli Ocelot? Cuautli representa el día, Ocelot representa la noche, en complemento, en integridad. Tonal, nahual, luz y oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de estar conscientes de nuestra dualidad. Que esto que nosotros queremos hacer, podemos usarlo para el beneficio personal y comunitario. Pero también podemos utilizar para el beneficio personal y para la destrucción de otros. Solo no olvidar que todo esto nos lleva a ¿qué? A una consecuencia de nuestros actos. ¿Mm? Bien. Ahora, aclarando esto, nos habla de vivir en el día y en la noche. En el día siendo como las águilas, desde arriba, vigilando, viendo todo lo que tenemos. En la noche con ocelos, siendo cautelosos, viajando como ocelos. Tenemos que practicar de esa manera. Pero bueno, si se dan cuenta, el ocelotito, la mayor parte de su cuerpo está lleno de tecpat. Lo que les decía, mire, 1, 2, 7. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y qué rumbo representa el número 7? Yo. Ajá, el yo de nosotros mismos. Entonces, pero no es tan solo eso. Son las articulaciones, lo que les decía. Actívalos. ¿Mm? Y si se dan cuenta, el ocelotito está listo. Está listo con esa posición para recibir y dar. ¿Mm? Y desde la posición, eso es muy básico que nosotros veamos sus pies, sus manos. Su pie derecho, ¿verdad? Si nos ponemos en la posición de él, su pie derecho está al frente. Y su pie izquierdo lo está doblando un poquito más para impulsarse. Lo que quiere decir, aquí lo básico es
que la parte espiritual te impulse a hacer las cosas. Todo esto te va a llevar a lograr mire, a tener un logro, a levantar tu bandera, a decir, esta es mi bandera. La bandera es una identidad. Desde la antigüedad, en la mayoría de las culturas, llevan su bandera, ¿no? Es una identidad, es es un origen. Es decir, yo vengo de tal grupo, de tal calpuli, porque nos da identidad. Pero fíjense bien cómo está pintado. ¿Se acuerdan que también así estaba pintado, está pintado el Panli, que hay una veintena justamente, se llama Panquetzalisli, levantamiento de banderas, solo que en Panquetzalisli la bandera no lleva el color negro. ¿Qué lleva qué color? Azul. Y aquí es el color negro y blanco. ¿Eh? Desde los colores tenemos que ir viendo luz y oscuridad. Que tú, como practicante de este arte antiguo, de los abuelos, sepas distinguir la luz y la oscuridad y seas consciente que así es como es arriba, es abajo, que así como existe hombre y mujer, existe luz y oscuridad, existe caliente y frío, que justamente vamos a hablar en algún momento de esta temática de calor o frío, ¿sí? Porque nuestro cuerpo se puede activar con el frío o con el calor. Con el calorcito es a través de un temazcal. Y justo ahí, en ese temazcal oscuro, puedes renacer en tu mismo cuerpo, hacer el viaje. El día, ¿qué día fue? El día 2 de febrero, que era un día Atl, ¿verdad? Y un día Itzcuintli, en donde nosotros intentamos hacer ese trabajo. Fue un trabajo muy hermoso, solo que sí es doloroso. Entonces, regresando a los celos, nos dice, fíjense, tiene una franja negra, una franja negra igual abajo, y en medio hay una franja más, un poquito más grueso. Justo nos dice eso, hacia donde tú quieras ir, arriba, hacia abajo, vas a encontrar luz y oscuridad. Tú eres luz, pero también oscuridad. Debes de mantenerte en ese equilibrio. Lo que nos pone aquí la franja más, un poquito más gruesa, nos habla de mantenerte en tu centralidad, en tu centro, ¿no? Como Xiuhtecutli decíamos. Ahora, aquí, muy importante, hermanitos. Vean cómo esta hermosa medicina, ¿no? Esta hermosa medicina que emana de la cabecita, del tercer ojo, de la intuición, de la percepción, del ocelotito. ¿Mm? ¿Qué quiere decir, hermanitos? Que este pensamiento que nosotros vamos a nahualear debe de ser una medicina para nuestro cuerpo. Por eso es tan sagrado que que no es para, vean, cómo yo sí me puedo transformar, yo soy esto. No, no. Es entenderlo con todas sus letras, es algo sagrado.
es algo para honrar, es algo para el bien común, es su autoentrega hacia los demás. ¿Por qué? Es una medicina, sí, porque debes de entender que como en toda acción tiene sus riesgos. Puede que tú seas el que haga este trabajo, pero no logres cumplir tu cometido y dejarás de ahí y ofrendarás tu vida y quedará, ¿verdad? Así como nos lo está mostrando aquí. Sí, es una medicina. Debemos siempre de estar pensando como una medicina que vamos a actuar. Y también entender que es un fuego que nos va a quemar en nuestro cuerpo. Este cambio, yo les digo, muy doloroso. Cuando hemos decidido realmente físicamente. Pero ahorita nosotros vamos a empezar a practicar con la ensoñación. Fluir, ojo, fluir como un chimali, que es el escudo. Miren, el escudo o la defensa de todo trabajo es fluir, avanzar, no estancar. ¿Sí? Estar bien conectados. ¿Con quién? Con Zipacli. Miren, esta es parte de Zipacli. Pero si se dan cuenta, el Zipacli tiene esos colmillitos que duelen, que laceran, ¿no? Entonces nos dice que este trabajo también es importante aclararlo, que es responsabilidad de cada uno de nosotros asumirlo. ¿Y por qué digo que es Zipacli y no Coac? Vean, tiene los triángulos aquí. ¿Se dan cuenta? Tiene estos pequeños triángulos. El de Coac son como cuadraditos, ¿no? Rectángulos y con un circulito al centro. Todo esto, aquí está, miren. Este es una lesna y aquí está, de maguey. Parece que es un ojo, no, no, estos son plumitas que tiene. Son 4 rumbos, miren, que marca las plumitas. Esta es una lesna de maguey, pero chequen cómo está adornado esa lesna de maguey. Bien empoderado. En alguna clase una hermanita nos decía, ahora entiendo el poder de las agujas o de las espinitas de maguey. Es para activar ciertos puntos energéticos en nuestro cuerpo. Sí, debemos de activarlos. Por eso el primer intento, pues ese es, les decía, ¿no? Con nuestro tecocoli. O si tenemos nuestra lesna de hueso, nuestra lesnita de maguey, empecemos a trabajarlo, ¿no? O con nuestro cuchillito de obsidiana, en la manera de lo posible que soportemos el dolorcito, lo activemos, ¿no? En nuestras articulaciones. ¿Sí? Y nos habla de 4 carrizos. Si ustedes se dan cuenta, son 4 carrizos. Y estos, los primeros 2 carrizos, tanto arriba como abajo, en la punta, están floridos, o sea, tienen esas flores. Bueno, ¿qué representan eso? En primera, es nuestro cuerpo espiritual y nuestro cuerpo físico energético. Y los otros 2, el cuerpo emocional, el cuerpo emocional, el cuerpo intelectual, porque tenemos un cuerpo intelectual. Son 4, ¿sí? Y son objetivos que hay que bajarlos con un chimali de defensa. Claro, esto lo estamos compartiendo así a grandes rasgos para el inicio de nuestro trabajo. Miren, y aquí tenemos justamente todo esto, lo de la serpiente, miren, entra aquí.
todo este fluir nos va a ayudar a encaminarnos a un trabajo armonioso en estos 4 rumbos para poder hacer florecer nuestro Neltilismo. Vamos a conectarnos con estos 4 rumbos como una ofrenda. Les vamos a dar una ofrenda a estos 4 rumbos. Vean, miren. Pero ojo, hay algo súper importante. Esto. Que aquí del centro emana estas cuentitas amarillo, azul y amarillo y flor y la medicinita y todo esto es Neltilismo. O sea, todo lo que nosotros practiquemos vamos a encontrar el Neltilismo, la verdad de nuestras vidas, de nuestras prácticas. Esto es con respecto a la trecena, ¿sí? Ojo, enfocándolos al ejercicio que queremos hacer, que es el del nahualismo, ¿sí? Por eso decían, ¿puedo escoger yo? Sí. ¿Quieres escoger al mono, al malinali? Acá. Pero si no tienes ni una conexión, no tienes ninguna comunicación, ¿cómo lo vas a hacer? Es como si yo les dijera, ah, yo este, me voy, a- me voy a poner a contactarme con el hermanito Manuel. Pero si ni siquiera ninguna vez hemos tenido una videollamada, solamente la clase y punto, no lo conozco, no sabría cómo es él. Pero si hacemos videollamada, nos comunicamos, nos contamos cómo estamos viviendo la vida, empezamos a conocernos más. Tanto él conoce de mí y yo conozco de él sus cualidades, sus miedos. Y empezamos a tener esa conexión espiritual, emocional, intelectual, laboral, profesional, y ahí vamos avanzando. Lo mismo vamos a hacer con estas energías, pero nosotros ya tenemos un previo. Ya hicimos los ejercicios del cuarto círculo, ¿se acuerdan? Los ejercicios del tercer círculo. Ya sabemos como qué ejercicios realizar con cada tonal. Y si no, pues están en la plataforma de YouTube, ¿verdad? ¿Qué ejercicio se hace con Osomatli? Pero pensando en encarnar esta energía, ¿no? Entonces, hoy iniciamos con la trecena de C Osomatli, de uno mono. Es la trecena número 11. Ojo, 11. Por eso les decía, acabamos de terminar una trecena que es la de Tecpatl. Es el número 10. Este ya es el número 11. La trecena de C o Somahtli propone trabajar con nuestras emociones y hacer uso de la alegría para crecer, permitiéndonos jugar un poco, ser como el mono, espontáneos, alegres, conectar quizá con nuestro lado artístico. Y el nahualismo es un arte. Y como todo arte, necesita disciplina, respeto, pero sobre todo una buena actitud para lograr nuestro cometido. Y buscar sanación de cualquier afección que tengamos. ¿Qué sanación? Necesito sanar mis creencias. Necesito quitar este humo para poder sanar a esta persona, lo que les decía. A lo mejor en algún momento, pues fue discriminado, fue maltratado y pues quiere ahora sobresalir, quiere trabajar, ¿no? Quiere empoderarse nuevamente con él mismo. Dice el hermanito Alexander, como los pases de poder, similares como los pases de poder, ¿no? Que lo explica, me parece,
Castaneda, algo así, Sí, ¿no? Sí, Castaneda. mira, las paces, o los pases mágicos, o lo que el maestro Frank Díaz, ¿no? Que está implementando algunos ejercicios, no me acuerdo cómo le llaman ellos, pero sí, eso es un tipo de activación de nuestro cuerpo para empezar a accionar. Y con esto, ¿podemos retomarlo? Sí, si ustedes lo quieren. Y recuerden que yo siempre les he dicho, si creen que ese ejercicio lo pueden implementar ustedes y les puede servir para conectarse, háganlo, ¿no? Inclusive si en algún momento dicen, oiga, yo practiqué el tai chi, el tai chi que es oriental, con un movimiento, me activo, lo puedo hacer, lo puedo yo aplicar para conectarme con esto. Si le funciona, háganlo, háganlo. Algunos pueden decir, entonces ya no es totalmente anahuaca. Bueno, ¿que no queremos renovarnos? ¿Que no es lo que buscamos nosotros? Yo les he dicho a ustedes, si encuentran a un maestro que les enseñe a fortalecer este camino, y si dice, maestro, yo también quiero tomar clase con usted, pero también con otro maestro, háganlo, háganlo. Todos los caminos que ustedes se vayan forjando son válidos. Sí, sí, se puede. Por eso es que yo a veces les comparto libros que quizá no son de nuestra cultura, pero yo siempre les he dicho, algo de ese libro vamos a encontrar que nos ayude. Yo sé que ustedes han leído otras disciplinas y funcionan. Claro que funcionan. ¿Y por qué no hacer esa función? Y esa función va a ser su Neltilisli, su verdad de ustedes, o la verdad mía, o la verdad de todos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no aplicarlo, hermano? ¿Por qué? Porque si tanto decimos que en este camino olvidemos el egoísmo, seamos armoniosos. Y les digo, no, si van a tomar clases solamente conmigo, o si se van con otro maestro, olvídense de aquí. No estoy siendo congruente con decir, seamos empáticos, ¿verdad? O decir, no, eso es oriental, eso no, solamente lo de Anáhuac. Igual a mí sí me funciona. Uno, estas dos culturas, ¿por qué no? Ah, está siendo traicionero, está siendo, no me gusta la palabra, pero luego dice, está siendo malinchista. Ya no llevas la esencia de nuestra cultura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como que la esencia. La esencia lo forjamos nosotros. Y tal vez algunos no coincidan con esto, pero yo les digo, decimos, sin ofender a nadie, yo soy mexica, 100%. No, no podemos declararnos de esta manera. Que llevo prácticas, retomo algunas cosas buenas. Los hermanitos de otras culturas también tienen lo suyo. Y si me puede servir para empoderarme, ¿y por qué no lo hago? Sí, yo solamente las prácticas nahuálicas, chamánicas. Bueno, si algo que hace el maestro Frank Díaz, si algo que hace el maestro, por ejemplo, Macuil Mazar, el maestro Roberto Macuil Mazar, si algo lo que hace Caltona, si algo lo que hacen los hermanitos mayas Quiché, y todo eso, ¿me funciona algún ejercicio? Lo retomo y lo pongo en práctica, ¿sí? Por eso dice buscar sanación de cualquier afección que tengamos. Afección emocional, espiritual, ¿sí?
¿verdad? Sea esta física, mental u emocional. Ya lo está diciendo. Armonizar nuestro entorno familiar y con la pareja. ¿Eh? Desde esa parte. Es difícil, claro. Es difícil. Nada es fácil. Pero es necesario. Sí, es necesario y es importante también. Orientación, Cihuatlampa. Acuérdense, Cihuatlampa, la percepción, la intuición de sentir con los órganos internos, el hígado, el estómago, los riñones, todo lo que tenemos dentro de nosotros, que no se puede ver, pero sí se puede sentir. Rumbo del oeste, el color rojo. Regente, aztecas, con una vocación de Tlazolteotl, una medicina amorosa. Y esa medicina amorosa que nos ayude a cambiar con amor. Ojo, cambiar y transformarnos con amor. Es difícil. Cuando nosotros queremos forzar algo, nos va a doler más este cambio. Y luego queremos, en un solo intento, ya lograr todas las cosas. No es así, hermanito. No es así, se los aseguro. Hay abuelos que llevan 15, 20 años practicando esto y aún hay mucho por aprender. ¿Sí, hermanita Guadalupe? Perdone, abuelo, ¿podría mencionarme la orientación, qué significa em, y cuáles Ujú. son los otros, por favor? Bueno, Cihuatlampa es el rumbo poniente donde se oculta el sol. Es el rumbo, también se le llama el rumbo femenino. ¿Por qué el rumbo femenino? Como después de meterse el sol viene la noche y ya rige lo que es la abuelita luna, abuelita Mesli. Ujú. El rumbo oriente, oriente es por donde sale el sol, que se Sí, llama Tlahuizlampa. Tlahuiztlampla. Ujú. Tlahuiz quiere decir el rumbo de la luz, de la claridad, de la iluminación. El otro es el Mixlampa, el rumbo norte, donde Sí. rige el abuelo Mictlantecutli, Mictlancihuatl, o sea, el Ujú. lugar donde está el reposo de nuestros ancestros y de Sí, nuestros abuelos, ¿no? sí, Que en cada uno de estos tiene un color. Por ejemplo, el color, el oriente, por donde sale el sol, el color amarillo, el rumbo norte, el color negro y blanco, y el rumbo sur, que es Huiztlampa, de Huitzli de Espinas, se dice que es el rumbo de la fuerza de voluntad, porque sí, para forjar una disciplina duele, ¿no? De espinas. La disciplina, pues sí, es dolorosa, ¿no? Pero es tan hermoso cuando empiezas a dominar esta disciplina. Ujú. Y sí, está es que me el, confundí, porque dice orientación, Cihuatlampa, rumbo del oeste, color rojo. O sea, pensé que era punto y aparte, abuelo, perdón. O sea, que es Cihuatlampa, rumbo del este, pero usted me estaba diciendo del poniente. no, este es el oriente, ¿no? ¿No? Sí, este oeste, sí, perdón. Sí, sí, ya Ujú. leí bien. Ujú. Sí, ya entendí, abuelito, gracias. Bueno, entonces seguimos. Decimos que Pastecas, una advocación amorosa, Tlazolteca, para poder lograr, para poder entender y comprender que el amor es una medicina. ¿Mm? Por eso, en la imagen, aquí miren, permíteme, en la imagen
Tiene las lunitas, estas conchitas también de Tlazolteotl, de nuestra madrecita. Pero la madrecita también, tierra, el amor, el cambio, también representa una medicina. Decíamos tanto como el conocimiento, como el amor es una medicina. Por eso es Pastecatl, el señor de la medicina. Señor y señora, ¿no? Cuautli o celos, Cuautli águila o celos, en forma dual. Saber vivir de día y de noche. Saber entender que podemos hacer esta transformación. O también se le conoce como Tepeyolotl. Recuerden que Tepeyolotl también es esto. Es la montaña, pero también es nuestro cuerpo. ¿Sí? Por eso, para comprender este pensamiento, tenemos que empezar a pensar en agua. ¿Por qué? Lo que nos han enseñado en la escuela oficial, pudiéramos decirlo, este es casa, montaña, cuerpo humano. Casa, montaña, cuerpo humano. Casa, montaña, cuerpo humano. Estas tres cosas son totalmente diferentes. ¿Eh? Pero en esta filosofía dice, no, casa es tu cuerpo. ¿Cómo va a ser? Sí, es tu cuerpo. También esta es montaña. También es un ocelote. Y también como la montaña tiene medicina, tu cuerpo tiene medicina. Así como la montaña tiene lugares como portales, ese también tiene portales. Aquí, el ombligo, nuestros genitales son portales. ¿Por qué portales? Es por donde a través llega la información, pero también es a través donde nosotros podemos dar vida. Les decía yo que la mujer es un portal, ¿no? A través de ella llegamos a este plano existencial. Es un portal muy hermoso. Por eso nuestros abuelos lo tenían tan presente, la gran importancia de la energía femenina, ¿verdad? Pero también tiene la energía masculina, se necesitan los dos. Nadie es más, nadie es menos. Lo que les decía, nadie arriba, nadie abajo, nadie adelante, nadie atrás. Juntos, ¿sí? Ahora bien, nos habla de esas, justamente el Cuautli y el Ocelot, que podemos trabajar e iniciar con eso, sí, pero ¿por qué no lo hacemos con estos primeros 13 energías en esta trecena? Yowalteo Nahuatl, Yowalteo Nahuatl, el trabajo nocturno del Nahuatl. Ahí está. Este es el trabajo. Posiblemente, el día de hoy no expliquemos todo, pero el centro, ustedes podrán ver el centro. Esto en alguna clase ya les comentaba, a grandes rasgos. Pero al final esta trecena, los que lo practiquemos los 13 días, entenderemos esto que les voy a decir. El centro lo ponen a Miquistli. Básico. Yo creo que hasta los que todavía no hemos profundizado esta parte de la filosofía de los abuelos, entendemos que para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de percibir al mundo, primero necesitamos que dejar morir un cuerpo, al cuerpo que, que lo han programado, que lo han manipulado,
que lo han sometido. ¿Eh? ¿Nos han sometido? Claro. ¿Cuándo? O alguien que me pudiera decir, ¿cuándo nos enseñaron a leer un Amoshli como esto? No. Nos lo pintaba Mikisli como ese cráneo y inclusive le pone, mire, fíjense, inclusive estos mismos huesitos le ponen en los productos que son nocivos y que te puede causar, por ejemplo, la muerte, ¿no? Y lo ponen ahí en el cráneo, en el esqueleto. Peligro, ¿no? Por ejemplo, está en las herbicidas. Yo he observado mucho en las herbicidas, le pone peligro, te puede causar la muerte. ¿Mm? Pero jamás nos explicaron que podemos trabajar en nuestro cuerpo. Vea, y son 4 energías básicas. ¿Ya vieron a Osomatli? Sí. Tenemos a Osomatli, tenemos a Malinali, a Atl, sin duda, y a Litzcuintli. Cada uno de ellos portando y trabajando la energía que nos va a ayudar en este camino. Ujú. Ahorita les puedo yo decir algunas cosas, pero lo vamos a entender mejor cuando empecemos a trabajar. Lo que sí les voy a decir, por ejemplo, hacia dónde vamos a dirigir nuestra energía pedidora, es este. Algunos le llaman mudras, digo yo mashochitl. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a unir estos 2 deditos, los ponemos aquí en medio y tienen que formar esta figura. Ujú. Bueno, a ver si no logran verlo. Voy a tomar una foto. No lo puedo mostrar. Estos 3 deditos se juntan. Estos 3. Los juntamos. ¿Sí? Así miren, quedan juntitos. Estos forman el triángulo. A ver. Sí, sí. Estos 3 forman el triángulo. Estos. Y lo unimos. Y se hace una forma de triángulo. A ver si me lo puedo tomar una foto y se los envío. Y hacer esto. Primero, ¿con quién? Con Mixcoatl. ¿Dónde encontramos a Mixcoatl? Aquí está, miren. Mixcoatl lo vamos a trabajar justamente con Miquisli, con Mazar y con Tochli. Y este es Coatl, que tenemos aquí es Coatl. ¿Sí? Vamos a trabajar con quién? Con mire, Malinali, Coatl, Miquisli, Mazar y Tochli, con Mixcoatl. Con Atl, esta energía que ustedes ven aquí, ¿sí? Es un poquito confuso, podríamos decir, pero no. Tiene una identidad, mire. Es de los Macuilti, que es precisamente Xochipili, y es Atl, Acatl, Ocelotl, Cuautli y Coscacuautli. Con él vamos a trabajar, con Xochipili, con el arte. Itzcuintli, vamos a trabajar con Oli, Tecpatl. Tenemos aquí a Kiawitl y a Xochitl. Son las 20 energías. Ujú. Y Osomatli con Zipactli, Yeyecatl
Kahli y Cuespali. ¿Y quién creen que está aquí? ¿No? Es una energía muy hermosa que encarna Tlaloc, ¿no? Tlaloc, no, Tlaloc está aquí. Esa es otra energía, ¿sí? Entonces, esta energía que vemos aquí tiene una doble identidad, que a la vez es Xolotl, pero está encarnando a Xipetotec. Recuerden que Xolotl es el que cambia de forma, pero Xipetotec es el que cambia de piel. Todo ese trabajo que vemos está regido por las 4 energías que trabajan con justicia. Y aquí tiene su mate postre. Vamos a trabajar desde la justicia de cada uno de nosotros. Si para mí es justo trabajar esta energía para el bien común o para el bienestar solamente personal, egoísta, ¿no? Y que ahorita pues quizá no nos toque todavía decirles hay que hacer esto con Mixcoatl, hay que hacer con este con Xolos, hay que hacer con Xochipili, hay que hacer con Tlaloc. Todavía no les podré yo decir, necesitamos hacer estas prácticas de esta trecena de Seo Somatli para entenderlo, ¿sí? Y al paso que vayamos avanzando, esta imagen lo vamos a ir profundizando. Lo que estoy haciendo ahorita es nada más presentarle y pueden por ahí exprimirlo, empezar a observarlo. Es un ejercicio, ¿eh? Observar. ¿A dónde lo encuentro? Está en el Códice Borgia. Y ese Códice Borgia se los hemos compartido en el grupo, ¿no? Imprimir esta página, si se pudiera ampliarlo, para revisar qué tiene que ver cada uno de los elementos. En la gran mayoría, si se dan cuenta, tiene Pantli, que no tiene las mismas formas, claro, depende de la energía, ni del mismo color, pero todos tienen Pantli. ¿Y qué quiere decir? Debes de lograr conectarte con ellos, ¿sí? Bueno, para así ir siendo más específicos, permíteme. Aquí nos ponen otras imágenes y que justamente, si se dan cuenta, tienen similitud con los 4 que acabamos de ver hace rato. ¿Sí? Miren, él es Mixcoatl. El cielo sin duda debemos de tenerlo y ay, permíteme debemos de entenderlo y tenerlo muy presente que Mixcoatl, que es el universo, el cielo, nos va a tener conectados con este trabajo. ¿Sí? Tenemos aquí justamente a una energía que está bien empoderado y nos habla de un trabajo que no utilizaríamos, por eso les decía, la boca. Vean, ¿sí? Nos habla de un trabajo, de un esfuerzo hacia el conocimiento. ¿Mm? Tenemos a un gran señor que es Xipetote. Recuerden que representa el cambio de piel. Tenemos a Tlaloc. Entonces, él representa a Xochipilli, a ese de la medicinita, ¿sí? Claro que Xochipilli también representa al sol, por eso el color rojo de su rostro. Todo esto, Tonatiu, todo esto está trabajado en armonía. ¿Y quién está en el fondo, en el centro de todo este trabajo? Chequen, es Olin. Vean. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Los Mahuilti. 5 y 5, 10. ¿Sí? Por eso nos habla de la transformación, del cambio de pensamiento, el cambio de cuerpo físico, cuerpo espiritual, cuerpo emocional, cuerpo nahual, cuerpo energético y un cuerpo etérico. ¿Ya? Todo esto lo vamos a trabajar. ¿Por qué les presento ahorita? Y para mí hubiera sido un poquito más fácil nada más presentar lo de la trecena. ¿Saben qué? El día, que es al final lo puse, el día de hoy vamos a hacer este viaje. No, es que necesito que empecemos a, a observar estos amoshli que nos van a llevar encaminando hacia el trabajo que queremos realizar. ¿Cuál es? ¿No? El del cambio de paradigma, el cambio de pensamiento. Pero necesitamos saber con quién vamos a trabajar energéticamente, ¿sí? Y todas estas energías que les mostramos están a nuestro alrededor. Mixcoatl está el cielo. Xipetotec está dentro de nosotros, pero también Xipetotec es la tierra que cambia de piel. Xochipilli, la medicina que tenemos en nuestro cuerpo. Tlaloc, la medicina que transforma, que fertiliza. ¿Sí? Todo esto lo vamos a trabajar. Parece muy sencillo, hermanitos, pero cambiar. Ahí el trabajo de nosotros. Van a decir, bueno, ¿y por qué no nos lo explica todo? Por, por la poca experiencia que yo tengo. Si les empiezo a explicar todo, los voy a confundir. Prefiero que vayamos paso a paso, pero sin dejar esa parte de decirles, eso es lo que vamos a ver. Estas dos hojitas que les acabo de mostrar, ustedes los pueden imprimir. Va a haber un ejercicio que les voy a decir. Conectémonos con las energías que están en ese amosh. Así. Conectémonos con las energías que están en ese amosh, en ese libro sabio. Conectémonos. ¿Y cómo? Pues lo intenciono a Mixcoatl, con el universo, intenciono con Xochipilli. Aquí tengo a Xochipilli con el A. Intenciono con Xipetotec, con Tlaloc, porque todos ellos me van a ayudar para este cambio, que no es el ejercicio que vamos a ver ahorita. Claro, ¿verdad? Para que no los confunda tanto. Sí, hermanito Manuel, lo escuchamos. Tlaxtlahui, Temachtiani. En la diapositiva anterior, el avatar de la esquina superior derecha que usted definió como Xochipilli, Ujú. a mí me parece similar a Yeyecatl, con la diferencia de que su boca no está como en esa forma de pico de pato, sino que tiene otros distintivos y luego la serpiente que brota, que pues haría alusión a Quetzalcóatl. Entonces yo lo asociaba con Yeyecatl Quetzalcóatl y usted ha dicho que es Xochipilli. Entonces, pues una aclaración me serviría para identificar la diferencia de haberla Temachtiani. Muchas gracias. Ujú. Justamente, hermanito, de hablar de nahualismo es que nos da la oportunidad de poder encarnarlo de la energía que vamos a trabajar. Les decía yo, por ejemplo, esto natiu, sí, es Quetzalcóatl, sí, es Xochipilli,
¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, justamente Yeye Cayowali, pues Yeye Quetzalcóatl, ¿sí? Tiene varias advocaciones porque varias energías con las que vamos a trabajar. Al igual que tenemos aquí, mire hermanito, este es de, les digo yo, de Mixcoatl. Sí, es Mixcoatl, pero también está empoderado con, con Pactecatl y con Xiutecutli. ¿Se acuerdan que Xiutecutli justamente tiene esta plumita, como un ganchito en el códice Feyerabadi? Y bueno, ¿es Mixcoatl? Sí. También encarna Xiutecutli, sí, porque está allá en la parte del universo. ¿Sí? Aquí, Xipetotec, sí es Xipetotec, pero también es Itztapaltotec, el señor de las lajas, de las capitas que tiene nuestra piel, que lo conforman. ¿Sí? Y así sucesivamente, si se da cuenta, mire, Tlaloc, aquí está Tlaloc, pero chequen su otra mano, ¿qué es lo que lleva? Igual como ese ganchito de Xutecutl. Entonces, todo esto, hermanito, como les digo, es un tejido de energías. Y todos ahí están presentes. Como usted lo dice, es más como Yeyecat. Sí, porque lo necesitamos a Yeyecat por el aire de la noche, por el trabajo con la noche, ¿no? Espero haberle aclarado un poquito. Inclusive en los cuatro está presente ¿quién? Xolotl. ¿Por qué? Porque todos nos conllevan ¿a qué? Al cambio. El que cambia, dice Xolotl, es el que cambia de forma, no es el monstruo, ¿no? Sí, hermanito Manuel, espero no haberle confundido. Entiendo, Tlazocamati. Y a la Sí, luz de su hermanito. explicación, me parece fascinante cómo siendo Xolotl el regente de Olin, el movimiento de las energías lo podemos ver de forma muy clara y muy enigmática en esta imagen. Todas las advocaciones de las energías distintas y similares y duales están interactuando, moviéndose con el símbolo de Olin al centro. Es muy hermoso. Muchas gracias, maestro, por la Sí, aclaración. hermanito. Sí, sí, no se preocupe. Y como les digo, entiendo perfectamente. Me pasó igual, digo, bueno, por fin, dígame. Y ya una vez me dice el abuelito, mire, es para ponértelo un poquitito más fácil, dice, es como Cristo para la religión católica, ¿no? La religión católica es Cristo, es el Salvador, Cristo Rey. Bueno, me empezó como, y son diferentes como advocaciones. Y justo esto, por eso está el centro Oli, porque es el que transforma todo, ¿no? Y si se dan cuenta, tiene las energías, tiene las 20 energías, casi no cambia mucho. Que cambian de lugar, que cambian con algún energía sagrada o patrono, le llaman algunos, ¿no? El regente, sí, pero están todas las 20 energías, está Zipacli, está Cali, está Yeyecatl. Entonces, todo esto no debemos de perder, no debemos de perder esa visión, ese en cuenta, ese concepto de la veintena, que justamente se dice el nombre de 20, Sen Poali, una cuenta. Todo nuestro ser conforma una cuenta que está conformado por 20 energías. Y toda esta práctica, justo lo que les digo, en los abuelos lo practican en la veintena de Toshkatl.
Pero desde marzo empiezan a prepararse, como ahorita nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Práctica y práctica. Intentos de hacer. Porque Toshkas es la fiesta de quién? Las flores. Tezcatlipoca. De Tezcatlipoca. Y Tezcatlipoca, nuestra energía interna, es el espejo. La fiesta de las flores es en Tlaxochimaco, ¿no? Y es Tezcatlipoca. Y su regente, fíjense, Huitzilopochtli, la fuerza de voluntad. Porque para hacer esto hay que tener una fuerza de voluntad, ¿sí? Ahora, a través de este camino que vamos viviendo, hermanitos, vamos entendiendo cómo hay un tiempo para practicarlo, hay un tiempo para consolidarlo si lo queremos ver así, pero lo más importante es que entendamos que cada ejercicio que hacemos nos va acercando más a la comprensión, al entendimiento hacia nuestro objetivo, ¿sí? Que yo les digo, esto no lo vamos a lograr con 3, 4 intentos. Poco a poquito vamos comprendiendo, por eso yo les quiero ir poniendo estas imágenes para que vayamos avanzando. Y no es que yo me lo esté inventando, que yo esté inventando el hilo negro, como decimos, ¿no? En el dicho, en la frase. No, hermanitos, sino que ya existe, ya existía. Solo queda ahora empezar a conectar todo esto que no está fuera de nosotros, está dentro de cada uno de nosotros. Dicen, no, pues es que yo ya no hablo la lengua materna. No, 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 no. Y lo llevas en la sangre, ¿sí? Lo llevas en la sangre, si tú quieres lo haces. Y Olin es lo que nos está diciendo. ¿Se acuerdan que les decía el Olin? Aquí está el Olin en nuestras manos y está conectado e incrustado con nuestro cuerpo. Aquí está, hermanito. Este es el Olin. La unión de estas dos energías, ¿sí? Y esto nos va a ayudar y esto nos va a llevar a... Sí, las 20 energías están en nuestro cuerpo. Lo vimos cuando vimos de los minutos, ¿no? De ese Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, ¿eh? Tezcatlipoca tiene las 20 energías. Y aquí nuevamente nos lo reafirma, que es nuestro cuerpo, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanitos, no olvidemos que vamos logrando paso a pasito, pero también hay que irlo observando, viendo, desde las posiciones de las energías, desde su atuendo, porque en su atuendo, en la vestimenta, nos dicen mucho. ¿Mm? Por eso para nuestros hermanitos, los que son danzantes, lo comprenden mejor. ¿Por qué me tengo que poner cierto atuendo en mi vestimenta para una ceremonia sagrada? Para algunos, danzar es como un espectáculo, pero no es así. Danzar es realmente conectarte con las energías. Y todo ese atuendo que te pones tiene un porqué y para qué. Estás dando un mensaje, estás informando que el que lo sabe leer empieza a leerlo, porque lleva cierto objeto en la mano, porque intercambian ciertas cosas, o porque tienen que hacer un círculo, porque dos líneas. Nos están dando una información, nos están dando conocimiento, ¿sí? Por eso les voy presentando estas páginas. ¿Que hay otras más? Sí, hay unas que podemos trabajar con Tlahuitzcalpantecutli, con la estrella Venus, que lo veríamos en su momento, que también va unido a esto, es trabajar con Venus.
pero ya es más profundizarnos, conectarnos con Él para nuestra iluminación, nuestro conocimiento. Y de ahí que seguir trabajando, ¿sí? Ojo, también hacerles el exhorto, lo que acabamos de ver, lo estamos enfocando esta información hacia estas prácticas. Pero si queremos enfocarlo hacia otro, por ejemplo, hacia la medicina, sirve para la medicina. ¿Eh? Por eso es tan riquísimo en significado que tiene muchísimos usos en la astronomía, en el conocimiento nahuálico, en la medicina, en la siembra, como les decía, lo de esta veintena de Toshkat, ¿sí? ¿Por qué creen que en la veintena de Toshkat, cuando lo vimos, les dije, sahumen todos sus lugares sagrados? Es un tiempo de sahumar, no es tan solo sahumar, es limpiar, quitar energías, ¿sí? No es lo mismo que yo prenda mi post commit, a ver, desahumo, ¿sí? Ahora estás libre. No, va mucho más allá. El incienso es reconocer, es empoderar. Pero también hay incienso para sanar, para curar. Les decía yo, chile seco, limpia tu cuerpo físico y mental. ¿Sí? Bueno, protección física y espiritual. Hermanitos, recuerden, ya lo de la protección, ya les decía, cómo podemos nosotros utilizarlo. Limpiar el espacio, a trabajar sahumando el lugar con copal. Si yo digo que aquí voy a hacer mi ensoñación, bueno, pues empiezo, sahumo, o prendo mi velita, ¿no? Dependiendo cómo nosotros nos sentamos en ese lugar. Si lo vamos a hacer afuera, ahorita les recomiendo que dentro de su altarcito, no nos vayamos corriendo, vamos paso a paso. Sahumen, quememos un poquito de incienso, no mucho, poquitito más para armonizarnos. Utilizar un machete y sombrero es básico. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del cuentito que les conté del muchacho flojo, ¿no? Que venció a la serpiente. Tiene esta connotación, ¿no? Que decíamos que era un muchacho que no le gustaba trabajar, pero después lo atacaba mucho la serpiente y le pidió el consejo al papá. El papá le dijo, tienes que ir a trabajar, afila tu machete, usa por 7 días tu camisa, que se impregne tu sudor para que puedas vencer a la serpiente, ¿no? Un sombrero, tienes que sudar para que se impregne tu sudor en tu sombrero. Tienes que cortar una vara, ¿no? Y empezar a trabajar y planear cómo vencer la serpiente, ¿no? Pasan los 7 días, le dice, ya cumplí los 7 días. Y ahora le dice, mira, cada vez que te ataque esta serpiente, corre, hay una barranquita y arena, entierra el machete, amárrale rapidito la vara, ponle la camisa y ponle el sombrero al machete. Y ese día llega la serpiente corriendo, se enreda y empieza a apretar. Supuestamente la serpiente quería matar al muchacho, pero en vez de matarlo, se da cuenta que su cuerpo cae allá en pedazos. En resumen, el cuentito. Y entonces el muchacho sale y dice, pues lo vencí. Y llega contento, le dice a su papá, pues lo vencí, y le empezó a contar todo esto, ¿no? Y entonces, una de las enseñanzas que nos muestra este cuentito dice, ten paciencia. Si la serpiente se hubiera dado cuenta, no hubiera tomado las decisiones tan precipitadamente,
no se hubiera muerto. Pero como siguió nada más por un sentido del olor y no de la observación, lo olió, dice, no, pues si es el muchacho, tiene el sudor, se enreda, enojado. Lo mismo nos dice, no hagas ni tomes decisiones precipitadamente, analízalo. A veces esas decisiones te llevan a fracaso. Ahora bien, en este trabajo, ¿para qué nos va a servir el machete? Bueno, el machete debe de estar bien afilado, se debe de curar. ¿Con qué? Con agüita de lluvia, ¿verdad? Con salita. ¿Se acuerdan que en el transcurso de esto decía, "Oh, ahora que está lloviendo, captemos el agua de lluvia, porque nos va a servir en ese trabajo, ¿no? Y echarle un poquito sal de mar o sal de grano, con eso lavar el machetito, ¿verdad? Por 4 días, por 7 días, y ese lo enterramos o lo ponemos paradito y le ponemos una gorra, de preferencia esa gorra o ese sombrero, que no lo lavemos, que lleve nuestro sudor. ¿Para qué? Para que al momento que nosotros estamos ensoñando, llegue esa serpiente espiritual que quiera hacernos daño, lo va a oler, solito se va a eliminar. Para eso sirve ese machete y ese sombrero, ¿no? El morral de Isle, dentro del morral, las herramientas, lo que le decíamos en la clase pasada, sus herramientas, su copal, su tabaquito, sal, tortilla, un pastito, una frutita, una velita, una flor, un cuarzo, no sé, ustedes, ¿por qué? Porque vamos a ir a ese lugar. Ya la hermanita Leti la vez pasada nos platicaba, dice, pues es que me encontré en el camino y me pedía algo, pues tuve que sacar de mi morralito té, se lo di y me dejó pasar, dice, me fui caminando. Sí, justamente es ese lugar, ¿no? Por eso yo les decía, cuando vayan a una ceremonia, a un lugar, siempre vayan de traje, ¿ah? Yo traje esto, te lo comparto, yo traje esto. Y hacer ese, ¿no? Hacer ese intercambio, ¿sí? Sus herramientas. Limpieza energética. ¿Qué es la limpieza energética? Bueno, la limpieza energética lo podemos hacer al inicio y después del trabajo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Cómo? Sí, me cree. Si yo siento, claro, cada uno de nosotros sabemos, estoy un poquito débil de energía, siento que no lo voy a poder hacer, pues agua y un poquitito de sal, ¿no? Sana, limpiar nuestra energía. Después de que nos bañamos con nuestro shampoo, nuestro jabón favorito, viene, o sea, 2 litros de agüita, échenle salita. Y tienen hojitas de ruda o alguna plantita que ustedes crean que es protectora, agréguenle ustedes. Y cierran los ojos, empiezan a untarse el agua, se ponen en posición fetal, tapaditos con su toalla. Tómense sus 10, sus 5 minutitos para ustedes, intencionando, diciendo, renazco en este mismo cuerpo. Todas las energías se me resbalan, se van. No les permito que se queden conmigo, ¿no? Antes de hacer el ejercicio, o si creen que están bien tranquilos, no pasa nada. Pero sí hay que hacerlo después del ejercicio, en esta trecena, después de cada ejercicio. Sí, traten de no esforzarse mucho, ¿sí? Si algo no resulta, no pasa nada. ¿Mm? Tranquilos. Ahora, tampoco, en el primer intento, luego, si es posible, qué bueno, y si no, calma, paciencia, ¿sí? Viajar a un lugar específico, a donde quieran viajar. Esta vez no nos vamos a reunir, vamos a viajar.
Por ejemplo, en este ensueño yo quiero viajar ahorita estoy aquí en la casa, ¿no? Pero quiero viajar a mi salón de clases, por ejemplo. Ahí dejé mi cable, ¿no? Quiero ir a ver. O quiero ir a ver mi tabaquito, porque sí lo regué, pero cómo está madurando esta semilla. O quiero ir al río, aquí donde siempre voy. Quiero ir a estar la huehuetita. Bueno, eso es lo que pongo en la mente y viajo. Al llegar a ese lugar, voy a estar atento para detectar qué energías hay, qué ruidos hay, el poder del lugar, cómo se siente en ese lugar de noche, porque cambia de energía, ¿eh? Una cosa es de día la energía, otra cosa es de noche, ¿sí? Pero siempre con mucho cuidado. Yo voy a ese lugar. Entonces el ejercicio es eso. Vayan a decir, bueno, si ese es el ejercicio, ¿por qué no se explicó todo? Mejor hubiera ido al grano. No, necesito que vayamos asimilando esto como un trabajo muy importante, porque es el primer paso para ir haciendo los demás pasos, ¿sí? Vamos a iniciar en marzo. ¿Por qué está en marzo? Recuerden, el año Tecpat también representa cortar de muchos cambios. Ya lo estamos viendo con los cambios que hay a nivel nacional, a nivel internacional con nuestro país vecino, cómo está la situación, ¿no? Entonces, esos son los cambios. De hecho, en el año Tecpat siempre hay cambios muy radicales, pero vienen en el año casa. En el año casa, ahora sí viene el acomodo, el de asimilar. Por eso en el año casa vamos a trabajar, válgame la redundancia, nuestra casa, empoderándolo con Tepeyolotli, con las energías internas que tenemos en nuestra casa. ¿Sí? Bueno, entonces estos son los ejercicios en esta trecena que vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? Trabajaríamos en la veintena que empieza, que es Atlacahualo, Tlacachipehualisli, y así sucesivamente las demás veintenas, ya en la veintena de Toshkar. Ahí sí lo trabajamos todos estos ejercicios por 20 días. ¿Mm? Y en uno de esos tonales de los 20 días nos corresponde nuestro tonal. Y es ahí cuando nos vamos a enfocar más en nuestro tonal. ¿Sí? Pareciera que, híjole, es mucha información. Todo está así, miren. Todo está así, entrelazado, de un solo. Que lo dividimos para entenderlo, sí. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron. Matemáticas, naturales, geografía, artística, física. Así nos lo enseñaron. Pero de hecho es uno solo. Está todo interconectado, está súper tejido. Bueno, entonces, este es el ejercicio, hermanitos, el día de hoy. Seo Somatli. Su regente de Seo Somatli, ¿quién creen que es? Xochipilli. ¿Ah? Pero bueno, hermanitos, esto es lo que yo les quería compartir para este ejercicio. Hagámoslo con respeto, con paciencia, con amor y sobre todo con protección, protegiéndonos espiritualmente y físicamente. ¿Sí? Que si nomás un poquitito ensoñé, ya es ganancia. Hay que convertirnos en ese soñador que, el quinto soñador, el que sueña, recuerda lo que sueña, lo enfoca hacia su objetivo y lo emplea en su vida cotidiana, pero sobre todo para el cambio de uno mismo. Hermanita Antonia, la escuchamos. Buenas noches, abuelito. Buenas Ah, noches, hermanita. tengo una pregunta. Ya ve que nos dio la oración para las ánimas del purgatorio.
ahí no podríamos, bueno, en mi caso, yo pedir a las energías de Mitantecutli y Mitlancihuat, pues pedir a ellas en vez de las ánimas del purgatorio, o sí se debe de hacer esa oración de las ánimas del purgatorio, es mi pregunta. Sí, hermanita. De hecho, podemos pedirle a Mictlantecutli, a Mictlancíhuatl, ¿quiénes son las ánimas del purgatorio? Desde la vista católica, ¿eh? Pues son nuestros ancestros que están allá, ¿no? Si lo queremos solamente hacer con Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, entonces pidámosles también a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas, a nuestras vidas pasadas, a nuestros ancestros. Sí se puede, hermanito. ¿Por qué? Esto nos ayudará a que, a que vayamos purificando nada más la práctica de nosotros, ¿no? Yo les aclaraba en la clase pasada que, pues que esto está muy mezclado con el sincretismo religioso, ¿sí? Sí, hermanita, se puede hacer de esa manera. Y hacer nuestra plegaria, como les decía, y que lleve las tres cosas, ¿no? Agradece, pide y compromete. ¿Sí, hermanita? Ok, abuelito, y entonces ahí también puedo poner como una ofrendita la velita para ellos porque les estoy pidiendo y ya pongo la ofrendita, pongo una vela para ellos. Sí, ¿Sí? Ah, ok, sí, muchísimas gracias. hay que ofrendarles una velita, una lucecita para ellos, si es posible una flor, una frutita para ellos y su agua, que no haga falta agua ahí en ese lugar donde se ponga su ofrenda. Además que el agua también es como protector, recuerden, con su jicarita de barro o su jicarita de madera. De preferencia es de esos dos materiales, pero si no lo tienen, lo que tengan, pero sí vayamos juntando nuestros materiales poco a poquito. Ujú. Bueno. Sí, hermanitos. Entonces, no sé si alguien más quisiera compartirnos algo o algo a lo mejor en vez de aclararles los confundí más, ¿no? Los escuchamos. O todo bien como el agua de Tezcatlicoca, todo bien clarito. Sí, hermanitos. Hablen ahora o callen para siempre, dice el sacerdote. ¿No? Hermanito, ¿cómo estás? Sí, hermanito Perdón. Miguel, lo escuchamos. Ajá. Bueno, ya que tienes la imagen ahí, esa imagen me llamó mucho la atención de Olin, Ujú. y cómo están puestos los signos. Es como si Olin estuviera en el principio y a la izquierda sigue Tecpan y luego Kiawil y luego Xochitl. Y ahí acaba un ciclo de energía. Cada uno de ellos, Hecal, Quetzalcóatl, Mixcoatl, tiene un rumbo. El sur, el Tlahuizcalpantecutli, Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa, Iztapaltotec y Tlalocan, el sur, Huiztlampa. Entonces, cuando se acaba ese ciclo de 4, empieza con Zicpacli. Y luego se brinca en el siguiente rumbo y está Hecal, Cali y Cuespali. So, esos tres. Es como si fuera una espiral y en el siguiente, y continúa con Coal, Miquisli, Masa, y sí se ve, ¿no? Y en el siguiente, Toshli, Al y Squinkle. Y así Osomatli, Maninali y Aka. Está en un orden. Apenas ahorita lo vi, me llamó mucho la atención esta imagen y acaba con los tres últimos que están acá, pero lo que no entiendo por qué están fuera de esta cruz, este, esos últimos tres. Sería interesante conocer más de esta imagen. Sí. Es el espiral, lo que yo les decía. No se me quieran encarrerar, vamos en espiral, ¿no?
siempre pensando hacia arriba, pero también puedes pensar en espiral hacia Abajo. abajo, a donde tú lo quieras trabajar, hermanito Miguel. Ahora bien, no es tan solo el espiral. Recuerden que los abuelitos tienen en este mismo imagen geometría, matemáticas, numerología, medicina, o sea, está integral. Y como usted dice, si lo podemos imprimir en un papelito, empezamos a unir y lo que decimos, a atar cabos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acuerdan la de observa, calla y aprende? ¿Sí? Lo mismo, esto no es que lo callemos y qué bueno que usted ya se dio cuenta. Lo que yo quiero también es que vayamos observando qué más información encontramos. Ese es uno de los trabajos que nos toca hacer, de que estamos trabajando con la lectura de los amos. Esta es una lectura. Este, por muy simple imágenes que veamos, tiene mucho. Y le damos muchos enfoques. Pero ¿qué les parece, hermanito? Si lo empezamos a redescubrir. ¿Eh? Y qué bueno que usted ya se dio cuenta. Dice, qué interesante, pero ahora viene lo que se dice en espiral, pero también viene en que forman líneas, uniones, rumbos, colores, sabiduría, práctica. Por eso quise iniciar con los ejercicios del cuarto círculo. Recuerden los ejercicios de cada uno de estos signos. Ahora bien, pueden decir, híjole, maestro, pues yo no tuve la oportunidad de asistir a ese taller o intensivo o no sé qué me faltó. Bueno, están en YouTube y si no, esperemos, Gran Padre Universo nos lo permita, en las siguientes veintenas del año 13 casa, podemos repetir ese curso de 20 días, o sea, seguiditos. Más ahorita en mi caso, pues por mí no había ningún problema. Allá en mi centro de trabajo tengo internet. Aquí en la casa tenemos el internet. Ustedes dicen, les digo yo a los hermanitos, ustedes dicen, digan rana y yo brinco. ¿No? Pero bueno, sí, Maestro, hermanito. sí, sería sensacional. Todo es bueno volver a retomar y pues ahí sí también se aclaran muchísimas dudas, se abre más el panorama. Gracias. Sí, hermanita. Abuelito. Perdón. ¿Por, por qué no, hermanita Guadalupe, por qué no terminamos con el abuelito Miguel Ángel? A lo mejor tiene algo más y así seguimos. Muy bien. Bueno, Sí, hermanito Miguel. no, no, Pasacamati. nomás para acabar, los tres, bueno, tres portan esa especie de Ati, que es un lanzadardos parecido al que tiene Xutecutli. No sé exactamente qué sea. Estoy viendo el original agigantado y es de jade. Los tres tienen ese curvo como que van a lanzar, pero Tapaltotec tiene este instrumento de energía como el que nos está enseñando usted a usar para lanzar la energía hacia arriba y volverla a bajar. Y yo le platiqué, yo soñé con uno igual, parecido a este que me dijeron, todavía no lo hago, pero me dieron las instrucciones y es igual, tiene esa especie de flecha hacia arriba y luego una parte y luego una esfera, o algo circular, y aparecen en muchos códices, en muchos amostli. El maestro Mesa los tiene identificados un poquito en categoría este instrumento que tiene Iztapaltote. Él es el único que no lo porta, porque la energía va, me imagino que hacia arriba, y los demás, la energía la mandan hacia otra dirección.
hacia enfrente donde están ellos. Es bueno, ya con eso el paro, porque es muy, si se empieza a clavar uno, no va a hacer un comentario muy interesante, hasta el mismo 5 y 5, los mismos numerales de 5 y 5, los números, hacen un all-in de 5 y 5 en el centro del corazón. Gracias, hermano y maestro, por abrirnos este espacio para que se prenda la chispa y comencemos este ejercicio de introspección hacia nuestro interior. Trazo Kamati. Las tocamas de Negritzin. De hecho, esa es mi intención, ¿no? Dice usted que vaya creando la chispa. Vayamos activándonos. Yo sé, yo les aclaro, yo no lo sé todo, pero ustedes también lo saben. Justo que les decía, es cuestión de ir activando. Ahí está, en nuestra memoria ancestral, ahí está guardada la información. Solo nos hace falta un poquitito pues mira, todo eso nos va a empezar a conectar, ¿no? Bueno, hermanita Guadalupe y enseguida el hermanito Manuel. Abuelo, aquí me confundí porque viene el cuerpo físico, espiritual, emocional, nahual, energético y etérico. ¿El espiritual no es lo mismo que el nahual? El espiritual es reconocerse a usted mismo, ¿no? Cuán poderoso, cuán poderosa que es usted, con todas las energías que tiene su tonalito. El nahual es más enfocado al cambio que quiere realizar de una sola energía, ¿sí? De una sola energía para poder viajar. Hace ratito ya les daba la opción de 13, ¿no? De Osomatli, Malinali, Akar, Sí. Ocelos, Waufli. Ese es con respecto al nahual. Al espiritual es todo lo que tiene su tonal, es mucho más amplio. Es mucho más amplio y que debe de reconocerse ese cuerpo para estar en armonía, en protección hacia su cuerpo físico, ¿no? Ah, muy bien. Gracias, abuelo. Ujú. Te Sí, lo hermanito. agradezco. Sí, hermanito Manuel, lo escuchamos. Gracias otra vez, maestro, por cederme la palabra y también muy sugerentes las observaciones del maestro Metochtli. Esta imagen pues ya se puso a girar en nuestra cabeza, no se deja de mover, así como nosotros ahora estamos girando sin darnos cuenta. Y una observación muy rápida, pocas veces veo yo el signo de Olin así en vertical. Por lo regular, pues en el Tonalpohualli aparece de forma horizontal y en esta posición yo veo un cuerpo humano con las extremidades abiertas a la conexión con los rumbos y con estas energías en movimiento, así como en tijera, el cuerpo humano en el centro, y sobre todo porque tiene ese círculo naranja, rojito, que es el tonali, desde lo que ahora alcanzo a distinguir, y también como si nuestras extremidades al abrirlas pudieran integrarse a ese movimiento constante de forma orgánica y de forma consciente. Entonces eso que me nació compartir a los hermanitos y hermanitas que vi el cuerpo humano en el all-in, así en vertical, aunque pues las asociaciones nos llevan a pensar en la mariposa, en el vuelo, y sin embargo yo allí veo a una persona abierta y bien protegida al mismo tiempo. Muchas gracias, maestro, era todo. Buenas noches. Hermano Nitzin, gracias. Y nada más esa imagen en el centro, podemos, nada más con esta imagen que tenemos, nada más la imagen del centro, nos abre todo un panorama. Es por El, ello el el atlachinoli. movimiento, el movimiento de las manos, el atlachinoli, el justamente
la energía del tonali, la fuerza de voluntad para hacerlo, el cambio de xolos que giran totalmente alrededor de uno, de entender de que todo está en movimiento, nada está estático. ¿Mm? Por lo tanto, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestra energía vital, ¿sí? Nuestro teyolin, o sea, nuestro corazón, nunca lo vamos a mantener siempre en el mismo estado. Por lo tanto, cambio, transformación, siempre está. Nos da esa connotación que el cambio es posible. Si nosotros lo decidimos hacer. Y también si lo queremos ignorar, también. Y lo sé muy bien, como dicen los hermanitos, empezamos ese movimiento, ese cambio de pensamiento. Y poco a poco ir asimilando que todo esto es posible. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y trabajar esta energía, esta práctica queda en nosotros si lo queremos aplicar. Y mañana pues nos veríamos en la charla del maestro, el abuelito Miguel Ángel, el abuelito Metoshli. Es una charla muy interesante del maestro Roberto Macuilmazar. Tiene muy buena sabiduría, mucha información. Lleva años él también en la investigación y sería genial un poquito también aprender de lo que él nos va a compartir, ¿no? Y bueno, mañana les envío lo del tonal. Hace ratito no les envié luego el link porque estuve leyendo un tonal de una hermanita. Casi 8 en punto terminé de leer el tonal y les mandé el link, ¿no? Bueno, hermanitos, pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes y compartir lo poquitito que yo sé y sobre todo crear esa chispa, dijera el abuelito Metoshli Nexahualcoyot, empezar a pensar y observar con estas dos imágenes. Timoitas Gracias, que mostran abuelo. Nagniwa. Y muchas que muestra, maestro. Eso Y muchas que Kamati, muestra. Gracias, Maestro, buenas noches. buenas noches, hermanito. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches. Buenas noches, hermanitos. Timoitas que. Matimos el weekend, Mastiani. Que van, Nognitsi, Matimos.